Muy buenas noches con todos, bienvenidos al programa Mundo Jurídico. Hoy día vamos a tratar de un tema muy controversial concerniente al derecho de rectificación en las redes sociales, y para ello contamos con la participación de 4 grandes especialistas muy reconocidos en el medio. Tenemos a la doctora Yaxi Rondantuya, a la doctora Lorena Gomero Rodríguez, así también como a la doctora Paola Castillo Valverde y por último a la doctora Delis Córdoba Luna. Ellas nos van a ayudar y profundizar más acerca de este derecho. Para empezar, les daré un alcance sobre ese tema. La tecnología ha ido avanzando en el escenario de las comunicaciones, lo cual ha permitido la creación de redes sociales como escenario de interacción entre sus usuarios. Frente a estos avances tecnológicos, el derecho ha interactuado a nivel social, cultural, político y tecnológico, permitiendo la existencia de escenarios donde convergen disputas de derechos y libertades. En especial tenemos a la libertad de expresión, la honra, el honor, el buen nombre y la imagen. Los especialistas presentes harán un estudio entre estos derechos y la figura de la rectificación para evidenciar si la misma se constituye en un mecanismo de restablecimiento de derechos en las redes sociales. Bueno, para empezar, invito a la doctora Yaxi Rondantuya para que nos dé a conocer más sobre el tema con la siguiente pregunta. ¿Nos podría explicar acerca del concepto de redes sociales y cómo es que ha evolucionado con el tiempo? Adelante, doctora. Buenas noches con todos. Un saludo a las otras especialistas y agradezco por la invitación. Bien, comenzaré señalando que las redes sociales y las nuevas tecnologías no son malas. Al contrario, estas son una forma de herramienta muy útil que nos ha hecho a la humanidad globalizarnos, expandirnos y tener mucha más información. Según Conrado y Tejada, una red social es un conjunto de personas o grupos con una estructura de relaciones o interacciones entre ellos. A lo que Valdés indica que estas redes se conectan a través de diferentes canales y se distribuyen en diversos planos de naturaleza o distribución espacial, conformando así una red compuesta por diferentes nodos, de tal modo que es posible ubicar una red dentro de otras redes en un complejo sistema de interconexiones con diferentes niveles de conectividad. Un claro ejemplo de esto vendría a ser la red de Internet. El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información menciona que el término red social es un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades, o como una herramienta de democratización de la información que transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos. Podemos concluir diciendo que las redes sociales buscan principalmente la conexión o comunicación entre los individuos o conjunto de personas. Esto se da por medio de complejos sistemas de interconexiones con diversas variables, es decir, teniendo en cuenta el ámbito temporal y espacial. En cuanto a la evolución de estas redes sociales a través del tiempo, podemos indicar que el ser humano desde la prehistoria ya se comunicaba por medio de señales o pinturas que se graficaban en piedra. Posteriormente, se hizo uso de mensajerías primitivas a través de largos viajes que se realizaban. A la par con esto, la tecnología igualmente se fue desarrollando con la comunicación a través de diferentes invenciones como el telégrafo, el teléfono y lo más reciente que es la telefonía celular. Seguidamente, con la implementación del Internet, en este medio se crearon diversas redes para relacionarse con varios propósitos, como menciona Arrieta, el cual señala que la importancia y rápido crecimiento de las redes sociales, así como el explosivo crecimiento del número de usuarios, no es lo único que determina el interés mundial en estas redes sociales, sino también los factores como su utilización en diferentes ámbitos. Como sabemos, esto influye en la educación, en el ámbito laboral, para las campañas políticas e inclusión de la ciudadanía. La mayor importancia es la capacidad para adquirir información e intercambiarla en las diversas plataformas que existen. Entonces, vamos entendiendo que las redes sociales tienen como función principal
Generar canales de comunicación entre individuos o grupos de personas, ya sea para promover política, apoyar movimientos sociales, compartir gustos, conocer nuevas personas, publicar información u opiniones, entre otras. La importancia de las redes sociales en la actualidad es innegable. Parece que cada vez hay más redes sociales en Internet, pero también a su vez están apareciendo redes sociales más específicas, lo cual tiene mucha trascendencia en nuestra vida cotidiana. Bueno, eso sería todo en cuanto a mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora la siguiente pregunta va dirigida a la doctora Lorena. Díganos, doctora, ¿cuáles son las clases de redes sociales según el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información? Adelante. Muy buenas noches, agradecerle primeramente por su invitación, igualmente saludar cordialmente a las demás especialistas. Respecto a la pregunta, según el ONSI, se clasifican en directas e indirectas. Las directas van a ser aquellos servicios prestados a través del Internet en los que existe una colaboración entre grupos de personas que comparten intereses en común y que interactúan entre sí en igualdad de condiciones. Pueden controlar la información, cabe resaltar esta parte, que ellos controlan la información que comparten. Los usuarios de este tipo de redes sociales crean perfiles a través de los cuales gestionan su información personal y también la relación con otros usuarios. El acceso a la información contenida en los perfiles suele estar condicionada por el grado de privacidad que dichos usuarios establezcan por sí mismos. Es decir, los usuarios pueden decidir hasta qué márgenes de privacidad desean compartir su información, o ya sea imágenes, publicaciones, o un ejemplo concreto, pueden elegir compartir su información con el público general de la red social o solo con sus amigos. Tal es el caso, por ejemplo, de Facebook, Twitter, YouTube, entre otros, ¿no? Y también las indirectas son aquellos que también es un servicio prestado por el Internet, a través del Internet, cuenta con usuarios que no suelen disponer de un perfil visible para todos, existiendo un individuo o un grupo que controla y dirige la información o las discusiones en torno a un tema concreto. Ejemplo, podemos ver en las páginas en donde se dan foros, se discuten temas técnicos, profesionales, políticos. Esto gira principalmente en el intercambio de opiniones, información o contestar preguntas simplemente, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora, por tu respuesta. Y hasta ahora vemos que estamos teniendo más en claro el tema de las redes sociales. Continuamos con la doctora Paola Castillo Valverde. La pregunta para ella es, ¿qué es el derecho a la rectificación y cómo es que ese derecho se encuentra vinculado con los medios de comunicación? Adelante, doctora. Bueno, el derecho de rectificación, de respuesta o de réplica es la facultad de toda persona física o jurídica que se sienta aludida de solicitar la corrección de informaciones u opiniones contrarias a la verdad, pudiendo ser estas parcializadas, erróneas o falsas. El obligado de la rectificación será el medio que difundió la información que ocasionó la vulneración de derechos fundamentales. Esta rectificación debe tener el mismo alcance, difundido por el mismo tiempo y de forma gratuita. Podemos considerar a este derecho como un medio de defensa para obtener la reposición moral, preservar o restablecer los derechos que se vieron afectados y neutralizar el ataque a la persona.
La vinculación de este derecho con los medios de comunicación o difusión, como son, por ejemplo, las empresas periodísticas, cinematográficas, de radio, televisión, es que en este último se ejerce el derecho a la libertad de expresión dirigida al público en general, que en ocasiones es usada para transmitir informaciones inexactas o agraviantes en perjuicio de un individuo o un grupo de personas. Es notorio que muchas veces en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión se vulnera el honor, la honra, el buen nombre, la intimidad personal o familiar, y es precisamente en estos casos donde entra a tallar el derecho, estableciendo límites a la libertad de expresión contenidos en instrumentos de derecho internacional, como son, por ejemplo, que se asegure el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Por otro lado, el derecho de rectificación está reconocido constitucionalmente en nuestro segundo párrafo del artículo 2, numeral 7, estableciéndose que éste debe ser gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades legales. Así, el Tribunal Constitucional en el expediente número 3362 del 2004, acción de amparo, declara fundada la demanda que presentó Prudencio Estrada Salvador contra el director del Diario Regional de Huánuco, alegando que éste no publicó la rectificación que le solicitó mediante carta notarial a raíz de un titular ex decano del Colegio de Abogados con orden de captura en su primera página, y con el desarrollo de la noticia inexacta y agraviante, acompañada de una foto suya en la segunda página, por cuanto en un proceso que le sigue en su contra por el delito de difamación nunca se le dictaminó orden de captura, sino solo el apercibimiento mediante la fuerza pública para que rinda su declaración instructiva ante el juzgado, y que dicho proceso era de carácter reservado, de solo acceso a las partes. Alegó también que dicha publicación era sensacionalista, posiblemente concertada para agraviarlo. En consecuencia, el Tribunal Constitucional ordenó la publicación inmediata de la rectificación solicitada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su aportación. Y ya para culminar con el programa, tenemos a la doctora Denise Córdoba Luna. Doctora, ¿nos podría dar a conocer acerca del derecho de rectificación en las redes sociales? Bien, buenas noches con todas y agradecerles la invitación para estar en esta oportunidad en el programa. Bien, con respecto a la pregunta, en los últimos años hemos observado un desarrollo constante y veloz donde las tecnologías y las redes sociales son hoy una fuente muy importante de información y de hecho muy demandadas. El derecho comparado se hace presente, por supuesto, en la cuestión de si es posible si este derecho dentro de las redes sería ejercido. Comencemos con un caso. En España se ha logrado a través de Twitter el derecho a la rectificación, donde una autoridad hace que una publicación contra el honor de una persona. En este caso, el tribunal ordena a que la persona que ha incidido contra este derecho ponga lo siguiente: publicó este Twitter por orden judicial. Entonces, de esa manera se está enmendando el error. Por otro lado, en cuanto a la jurisprudencia, un claro ejemplo es Colombia. En la sentencia número 1194-3 del 2014, sucede que difaman a un ciudadano en una publicación en el Facebook de la Policía Nacional, donde ellos mencionan que era un delincuente, y es más, publican su foto. ¿Qué observamos que afecta acá? Pues la honra. Y después de todo el proceso que se lleva a cabo, se concluye que en 48 horas se debe proceder a rectificar y expresar las razones del por qué se realizó tal acción. A ver, sabemos que hoy en día en las redes sociales abundan personas que se creen perfiles falsos y no hay un control como sucede, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Donde pues sí se está limitando ciertas cosas. Entonces, esto está basado, lo de las redes sociales, en la libertad de expresión. Sin embargo, en mi opinión debe tener límites, ya que no se puede ir por ahí denigrando a las personas porque sí. Y para ello, por supuesto, el derecho tiene que hacerse presente, como en los casos que ya hemos mencionado, ¿no? Porque se vulneran derechos. Y esto no se va a lograr
solucionar tan solo con la eliminación de aquella publicación, sino de que se tiene que hacer presente una corrección bajo orden judicial y la persona que ha vulnerado el derecho debe escribir que está siendo ordenado por el tribunal, entonces por eso está rectificando. Así podemos restablecer el derecho y redignificamos a la persona que ha sido vulnerada. Y como manifiesta el jurista Moreno en el año 2012, nos dice, ¿no? Lo ideal es que el juez decida que se ejecuta en la vía donde se viola el derecho del menor. Por ejemplo, si se incide en Twitter, es en Twitter donde se debe rectificar. Por último, hablemos un poco del Perú. En el artículo 132 del Código Penal, se regula la difamación, que en su tercer párrafo se prescribe que si el delito se comete por la prensa u otro medio de comunicación social, la pena va a ser privada de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años. Ante esto, en el 2019 se presenta un proyecto de ley para modificar este artículo y añadir que se imponga una pena por perjudicar derechos en una red social. No hubo, lamentablemente, más avances en Perú, pero esperemos que los legisladores tomen acciones. Así también como quienes denuncian se debe hacer una denuncia más para mitigar la difamación en redes sociales, que de seguro es muy posible su existencia. Entonces, la propuesta final es que tanto legisladores como personas que han sido afectadas por este medio den a conocer más lo que les está ocurriendo para considerar en nuestras leyes próximamente este derecho. Muchas gracias. Muchas gracias con todos los presentes y con el querido público. Fue de muy buena ayuda contar con los especialistas. Y bueno, ya nos estaremos viendo en el próximo programa. Gracias.